Cuba Información. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, acaba de elogiar a Cuba por sus logros en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. Esta es una noticia que posiblemente si lo hubiese conseguido otro país, pues le estarían dando bombo y platillo en todo el mundo. Sin embargo, como es una noticia relacionada con Cuba, pues pasa lo que siempre pasa con Cuba, que son silenciadas estas noticias a pesar de lo importante que es que esto se haya conseguido. No sé si alguno de ustedes quiere comentar, Beatriz. Sí, Tadeo, y a todos los demás amigos. Este 22 de septiembre, la prensa cubana se hizo eco de que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, había calificado de impresionantes los logros de nuestro país en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. Impresionantes. Quiero ratificar esta palabra en el caso de Cuba. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo del milenio? Erradicar la pobreza extrema y el hambre, la educación universal, la igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida y la sostenibilidad del medio ambiente. Estos objetivos, está claro, que tienen un carácter macrosocial y que en el caso de Cuba, pues es tremendo, porque Cuba es un país de tercer mundo. Y el hecho de que sean impresionantes los logros en este sentido, pues merece un reconocimiento. Y los grandes medios sabemos que no lo hacen, que no lo tienen en cuenta y que mucho menos se divulga. A mí me conmueve considerablemente porque, claro está, yo me siento cubana. Y bueno, decir además que en este sentido esto no se limita solamente a las fronteras de Cuba, sino que se hace extensivo a otras naciones del mundo, porque no es un secreto para nadie, hay cubanos profesionales fundamentalmente de la salud y la educación en toda Sudamérica y en otras regiones del mundo, como por ejemplo en Sevilla y el caso del programa Yo Sí Puedo, que estaba comentando con el compañero José antes de que se iniciara el programa, de cómo muchos sevillanos están aprendiendo a leer y a escribir con un método cubano y que se ha silenciado, que no se ha dicho en los grandes medios de difusión masiva. Y bueno, aprovechar el espacio para que se sepa, para que se conozca además. Bueno, yo esta tarde estaba haciendo un pequeño guión de un nuevo vídeo que vamos a sacar y entonces repasaba algunas de las noticias de algunos medios de prensa española, recientes noticias sobre Cuba. El diario El País, El Mundo y el ABC han publicado en los últimos días que en Cuba han subido los precios de la gasolina, ¿no? Si tú vas a Google y tecleas subida de precios de la gasolina y buscas noticias sobre otros países de América Latina, te das cuenta que en las noticias de esos países te das cuenta que la gasolina no ha subido en Cuba solamente, sino que ha subido en El Salvador, en la República Dominicana, en tantos otros países. Sobre eso no dicen absolutamente nada. Hace unos días se destituyó en Cuba, el gobierno destituye a una ministra, ¿no?, de la industria básica. Buscas noticias y por supuesto esa noticia ha salido publicada en prensa plana, en el ABC, en El País, en El Mundo, en los grandes diarios. La destitución de ministros y ministras en América Latina, por supuesto que se da todos los meses en muchos países. Sobre esto no se dice absolutamente nada. Y el caso de Cuba se magnifica, se relaciona con una crisis política, crisis económica, etc. En el caso de los objetivos del milenio, de los logros de Cuba, hay que recordar, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos nos dice que casi el 24% de la población centroamericana sufre de desnutrición crónica. Que, por ejemplo, el 80% de los niños y niñas indígenas en Guatemala sufren desnutrición crónica, el 80% de los niños y niñas de poblaciones indígenas. 330.000 personas en Guatemala están en riesgo de seguridad alimentaria, es decir, que si no hay una ayuda directa y rápida, es posible que mucha de esa gente, o una parte, pueda incluso morir de hambre. Que el 49% de la población de Haití sufre desnutrición, algún tipo de desnutrición, y que el 29% de la de Honduras también. Sin embargo, que UNICEF diga en su informe del 2009 que Cuba es el único país de América Latina-Caribe que no tiene desnutrición infantil severa, eso no es noticia.
O sea, no es noticia ni todos estos, todas estas estos datos sobre el hambre en América Latina, ni tampoco que Cuba precisamente nos dé la información contraria. Todo esto no aparece en los grandes medios. Sin embargo, aparece que Cuba ha subido la gasolina, que han destituido a una ministra. La gente se tiene que plantear realmente qué tipo de información nos están dando, qué nos están seleccionando. Y finalmente la imagen que la ciudadanía se hace de un determinado país a través de esas informaciones que nos dan, ¿no? Y yo creo que eso es el principal objetivo de estos programas que hacemos. Sí, pues sí, desgraciadamente pues hay mucha masa poblacional que no está en condiciones de poder discernir la información que se le da, y al final pues es precisamente la imagen que se tiene del país, desgraciadamente. No sé si, Lázaro, tú querías decir algo. Sí, yo quería destacar, primero, Cuba, recordarlo porque es que parece que se olvida, es un país que sufre un brutal bloqueo económico, financiero y comercial de un país que no es un país cualquiera, es la potencia imperialista más agresiva y más poderosa de la historia. Y logra estos objetivos mucho antes que otros países. Incluso hubo una reunión en Naciones Unidas recientemente donde se está recabando, bueno, las naciones desarrolladas, los países llamados primer mundo, un esfuerzo para cumplir lo que se está a tiempo, cumplir los objetivos del milenio en decenas de países. Fíjate, decenas de países. Y claro, se pone como excusa la crisis actual. Hay que ser cínico, hipócrita. Yo realmente cuando uno lee estas cosas, uno que tiene el conocimiento y la experiencia revolucionaria de Cuba, y ve el funcionamiento de la vida política, económica y social de un país del llamado primer mundo como es el Estado español, la verdad es que ya indigna, ¿no?, lo que uno tiene que escuchar, leer y ver en las noticias, la manipulación y desinformación que constantemente se hace. Estas cosas no se destacan, no se resaltan porque el país a atacar y lo que hay que destruir es la Revolución Cubana. ¿Cómo se va a exponer en la prensa burguesa algún logro de Cuba revolucionaria, aunque lo resalte y lo señale el mismo presidente, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon? No lo pueden resaltar. Y no solo eso, Cuba ha cumplido los objetivos de desarrollo del milenio, pero ayuda de forma altruista, solidaria, a que otros países vayan en camino a obtener también los objetivos de desarrollo del milenio. Y ya tenemos el caso que yo digo, bueno, ¿de qué democracia es que hablan estos burgueses y estos capitalistas y estos imperialistas? ¿De cuál es la democracia? ¿Han patentado un solo tipo de democracia? Porque Venezuela, gracias a este programa y la colaboración solidaria y internacionalista de Cuba, ha erradicado el analfabetismo, lo mismo que Bolivia. Nicaragua creo que también ya está en ese camino y ha tenido que acceder a la presidencia, gobierno real, que se preocupe realmente por las masas populares, por las grandes masas, por los desposeídos de siempre, que el sistema capitalista y burgués ha mantenido en el olvido y en la explotación y en la indigencia. Y cuando viene un gobierno que se preocupa realmente por las grandes mayorías y proporciona esos bienestar y se preocupa realmente por los derechos humanos, pues vienen estas campañas que estamos viendo contra Venezuela, contra Bolivia y contra todos los que se opongan al sistema imperialista y de dominación que sencillamente con el tema de la democracia no hay vocablo más manipulado y más viciado y más prostituido que democracia en la boca de toda esta gente. Y entonces el objetivo del milenio es un logro extraordinario del pueblo de Cuba y la Revolución Cubana. Y si no lo destacan él, lo destacamos nosotros. Dani, yo no sé si tú querías comentar algo. Sí, yo quería decir que realmente llama mucho la atención porque viendo el tratamiento que los medios le dan a este tema, pues da la sensación de que no estamos hablando de algo importante. Y sin embargo, no solo estamos hablando de algo importante, sino estamos hablando de algo trascendental. O sea que realmente si alguna noticia o la ausencia de alguna noticia es verdaderamente escandalosa, es precisamente de esta. Porque es que además hay como un consenso mediático en relación a Cuba, y es que su modelo económico es un fracaso.
Ese es lo que se proyecta prácticamente a diario, ¿no? Paralelamente, Cuba está emprendiendo un camino de cambios económicos, algunos de los cuales estamos analizando en estos programas, que casa perfectamente en la matriz de opinión que quieren crear. Cuba está rectificando su modelo porque supuestamente es un fracaso, ¿no? Pero hay que pensar, Cuba está rectificando, está cambiando su modelo económico precisamente para poder mantener todos estos logros sociales, para hacerlo más eficiente, seguir siendo un modelo de corte socialista y poder mantener todos estos logros que son verdaderamente un milagro económico también, porque Cuba, con los posibles errores que haya podido haber, finalmente el hecho de que el UNICEF y todo el complejo de Naciones Unidas, de todas sus agencias, estén reconociendo que en el campo de la salud, que en el campo del cuidado de la infancia, del cuidado a los ancianos, de tantísimos campos sociales, Cuba es un ejemplo e incluso pudiera ser un modelo en algunos aspectos para otros países del tercer mundo, esto realmente también tiene que ver con la experiencia económica del país, ¿no? Es decir, un país que ha priorizado una serie de cosas. Indudablemente la priorización de esta serie de cosas también tiene unos riesgos y también es un coste que tiene que asumir una sociedad, ¿no? Cuando pone en la balanza mucho de una parte, posiblemente de otra tenga menos, pero realmente está priorizando lo importante, que es el ser humano, y finalmente son los derechos humanos lo que está defendiendo Cuba y lo que está defendiendo el proyecto histórico de la revolución. Sí, incluso yo quería decir que realmente los objetivos del milenio no han salido de la nada, han salido de una necesidad, no de Cuba, de una necesidad mundial de salvar el planeta. O sea, explotando los recursos y llevando el tipo de economía que lleva el mundo, pues vamos a terminar acabando con la humanidad. Y realmente es una necesidad, una prioridad que tiene no ya Cuba, sino que tiene la humanidad para su propia supervivencia, de acercarse a cumplir estos objetivos. Y si el caso de Cuba es un caso ejemplar en este sentido, pues la lógica más elemental dice que pues los ojos del mundo y de las economías mundiales deberían estar mirando a Cuba para transformar sus economías. Y claro, si la economía mundial es una economía que no da resultado, porque a las claras no da resultado, y se sabe que se está destruyendo el planeta, pues bueno, de alguna manera no lo quieren decir, pero el hecho de que acepten de que por este camino no podemos seguir, pues implícitamente lo están reconociendo que estos mecanismos de la economía capitalista mundial pues no son viables para el mundo.